lenguaje de programación, uno de los más populares, de los lenguajes más populares de programación que existen y con el cual también podemos trabajar para la web. Y pues bueno, la sesión se trata de eso justamente, a ver cómo se puede trabajar con Python para el desarrollo de sitios web. De acuerdo. Vamos a ver, más o menos, bueno, antes me presento, yo soy Miguel Ángel Álvarez, el fundador de desarrolloweb.com y también cofundador de Escuela IT. Y bueno, eso es, el índice. El día de hoy vamos a ver una introducción a Python, veremos qué es Python, sus principales características, por qué podemos usar Python, por qué nos puede llevar a usar Python, y luego veremos dos de las principales herramientas que podemos utilizar para utilizar al final este lenguaje de programación, como son Django y Flask. Enseguida hablamos de ellas, o sea que bueno, vamos a empezar con una introducción a lo que es el lenguaje de programación en específico. Bien, vamos a ver, Python es un lenguaje de programación. Sus características son las siguientes. Primero, es de propósito general. No es un lenguaje específico para la web, sino que es de propósito general con el cual podemos hacer cualquier tipo de programa, básicamente. Es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que no necesitamos compilarlo para poder ejecutar los programas escritos en Python. Es decir, que no hace falta pasar por el proceso de compilación, generar un ejecutable y a partir de ejecutable, pues lanzar o poner en marcha el código. Igual que otros lenguajes que podéis conocer como PHP o JavaScript, ¿no? Aparte, es orientado a procedimientos. Quiere decir que nosotros podemos trabajar directamente con funciones, en un código secuencial, crear funciones, invocar las funciones, etc. Y también es orientado a objetos. Tiene, de hecho, un potente modelo de programación orientado a objetos, con el cual pues, podemos llevar el código a niveles de calidad muy, muy altos. Y además, otra de sus características es que es levemente tipado. Al final, las características, salvo que es de programación de propósito general, son muy parecidas a las que tienen lenguajes conocidos en la web, como por ejemplo PHP. Y como muchos de vosotros conocéis PHP, pues quiero hacer una pequeña comparativa sobre las diferencias que hay entre estos dos lenguajes. Bueno, Python la principal diferencia es que es de propósito general y que se usa para muchos ámbitos, no solo para la web. En la industria se utiliza mucho en lo que son comunidades científicas, en las comunidades en las que trabajan con datos o con grandes cantidades de datos, etc. Y podemos hacer todo tipo de aplicaciones, como aplicaciones de consola, aplicaciones de escritorio con ventanas, etc. Big Data, inteligencia artificial, que son dos de las tecnologías o ramas que están bastante de moda últimamente. Y, por supuesto, pues temas más avanzados como las comunicaciones, etcétera. Obviamente también el desarrollo para la web, que de eso vamos a hablar en el día de hoy. Y digamos que la diferencia principal, como decía, con PHP es que mientras que Python es un lenguaje de propósito general con el cual yo puedo hacer cualquier tipo de programa, PHP es orientado específicamente para la web. Y esto quiere decir que usar PHP para construir lo que es una página web o, bueno, directamente renderizar código HTML a partir de código PHP es algo absolutamente inmediato. Directamente con PHP yo tengo un archivo .php y ese archivo, pues cuando se ejecuta, genera código HTML que el servidor envía al cliente, o sea, al navegador. Y eso es una tarea inmediata. Sin embargo, para utilizar o para hacer esto mismo en Python, requiere un conjunto de herramientas, un conjunto de pasos, un conjunto de ceremonias que al final hacen bastante más complejo lo que es el desarrollo para la web, o lo harían bastante más complejo si lo tuviésemos que hacer desde cero, simplemente con código, todo con código, empezando desde cero. Un programa, digamos, por líneas de código de Python puro y duro. Es por ello que se utilizan generalmente herramientas como los frameworks o librerías, etcétera, que nos permiten generar código HTML a partir de código hecho en Python. Bien, para poder realizar esta parte de lo que es la comunicación o la comunicación, el trabajo de lo que es una aplicación web en este caso, a lo que es la comunicación con un servidor web, que es al final el que se comunica con el cliente web, o sea, el navegador, se utilizan, digamos, unos estándares, como es, por ejemplo, el WSGI. Se escribe
son las siglas de Web Server Gateway Interface y se lee Whisky, parece un poco de coña, pero es así, y que en español significaría algo como interfaz de puerta de entrada del servidor web. ¿De acuerdo? Entonces esto es más que nada, es como, bueno, un estándar, una especificación que me sirve para decir cómo tienen que comunicarse las aplicaciones web escritas en Python con los servidores web, que son al final los que comunican con el navegador, los que entienden el protocolo HTTP, etcétera, etcétera. Entonces existe este estándar que sirve para que tú puedas hacer una aplicación hecha en Python y que se pueda comunicar perfectamente con un servidor web. Así que para soportar ese estándar, al final lo que se utilizan son herramientas, como decía, y algunas de las más populares son Django, Flash, Web2Py, y hay otra serie de frameworks que también están basados en Python y que, bueno, no son tan populares, pero que también existen y se podría utilizar, ¿por qué no? Y en lo que respecta a servidores web, pues por ejemplo, podemos instalar mod Whisky para Apache, que eso nos permitiría que Apache se comunicase con Django, Flask o cualquier otro framework que soporte Whisky para lo que es la comunicación con los servidores web, o quizás otras alternativas como Unicorn, que es una bastante popular, o Whisky, que son al final servidores web. Estos, al final, la herramienta que se quiera utilizar, pues ya depende un poco de las necesidades del proyecto, las necesidades del desarrollador o los conocimientos, etcétera. Hoy nos vamos a dedicar más que nada a lo que es las aplicaciones web, cómo poder iniciar un proyecto con Python para poder trabajar bueno, para poder desarrollar para la web. Entonces, alguien podrá decir, bueno, si me aplica tanta complejidad, pues ¿cuándo puede ser interesante que yo llegue a utilizar Python? Pues bueno, cuando lógicamente puedas explotar o sacarle partido a las virtudes del lenguaje. Y una de las virtudes del lenguaje, o las más importantes virtudes del lenguaje, son la potencia para el trabajo con grandes cantidades de datos y para hacer todo tipo de cálculos. En esos casos en los cuales la funcionalidad sea lo más importante de una aplicación, es un buen motivo para utilizar Python y sacarle, sobre todo, sacarle partido a lo que es el lenguaje de programación. Así, o sea, que es ideal para proyectos más allá de un blog o de cualquier sitio web donde lo que básicamente importa es el contenido, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver ahora quiénes son los máximos actores. Claro que utilizan Python un montón de empresas a lo largo del mundo, miles de empresas, pero así los principales actores que utilizan Python en su stack de tecnologías para el desarrollo de sus aplicaciones web son Google, Instagram, Spotify, Netflix, Uber, Dropbox, Pinterest, son todo, como veis, empresas de primera línea donde lo que prima en sus aplicaciones es o bien la funcionalidad o bien el trabajo con grandes cantidades de datos, ¿no? Como es el caso de Google, o la funcionalidad como es el caso de Spotify, ¿no? Bueno, también ellos trabajan también con muchos datos. Bueno, en definitiva, con esto tampoco hay que asustar, con Python podemos sacarle mucho partido, aunque nuestra aplicación no sea tan grande como las que necesitan estas grandes empresas, ¿no? Entonces, y de hecho las herramientas que ofrece Python son muy, muy buenas y ofrecen una gran cantidad de trabajo ya hecho y una gran seguridad y unas grandes prestaciones como para que nosotros podamos beneficiarnos de ellas, aunque nuestros proyectos no sean tan grandes, ¿no? Bien, ¿cómo podemos utilizar Python? Bueno, pues primero habrá que instalarlo en nuestro ordenador. Instalar Python es tan sencillo como irse a la página de Python y hacer la descarga del software. Aquí me dice que descargue la versión para Mac OS X, pero si estáis en Windows, pues os directamente saldrá el enlace para descargar Python en Windows. Una cosa interesante es que Python se ofrece en gran cantidad de versiones. Incluso están en mantenimiento tanto versiones de la rama 3.x como de la rama 2.x, o sea, se trabajan en paralelo con diversas versiones. Y de hecho, es normal que ocurra que en vuestros ordenadores al final dispongáis de diversas versiones de Python instaladas en vuestro ordenador.
De hecho, muchos de los programas que nosotros trabajamos en el día a día de nuestro trabajo con los ordenadores están realizados en Python y es común que ya tengáis Python instalado en vuestras máquinas. Y si hacéis en una consola, lanzáis el comando python -- version, podréis ver cuál es la versión de Python que tenéis instalada si es que la tenéis instalada. ¿De acuerdo? Podemos tener, y de hecho podemos tener instalada la versión 2.7, por ejemplo, en mi caso, y la versión 3.8 también a la vez en el mismo ordenador. Sin embargo, para trabajar con la versión 2.7, yo utilizaría o lanzaría el comando Python a secas, ¿de acuerdo? Y el Python es también el comando que me sirve no solo para ver la versión, sino obviamente también para poder ejecutar los software o los programas realizados en Python. Y si lo hago así, tal cual, me dirá que estoy en la versión 2.7 y si utilizo Python 3, el comando Python 3 -- versión, me dirá que estoy en la 3.8. Y es perfectamente normal que se esté trabajando o que tengáis ambas versiones ya instaladas o si las necesitáis, que la instaléis sin ningún problema, no se pegan la una con la otra y es, como digo, perfectamente normal. De hecho, bueno, vamos a saltarnos esa parte porque es un poco tontería, simplemente lanzar un par de comandos y vamos directamente a ver, si no hay ninguna pregunta, Alberto, Django, que sería la primera de las herramientas que podemos utilizar para desarrollar aplicaciones web en De Python. momento no hay preguntas. De acuerdo, entonces vamos directamente a hablaros de Django. Django es un framework, es el más popular de los frameworks disponibles en Python para trabajar en lo que es el desarrollo de sitios web o aplicaciones web, ¿no? Es adecuado para proyectos medianos o grandes. ¿Por qué digo medianos o grandes? Porque en sí es un framework bastante complejo que nos aporta muchas cosas ya listas, pero son cosas que se necesitan realmente cuando estamos haciendo una aplicación medianamente pesada, ¿no? Para hacer cualquier cosa sencilla, pues digamos que a lo mejor es sobre programación o sobre ingeniería, ¿no? Entonces, pues bueno, aplicaciones medianas o grandes, excelente para trabajar con Django. Y nos ofrece, en definitiva, lo que es una cantidad de código, una cantidad de funcionalidad que es típica de utilizar en las aplicaciones genéricas y que podemos nosotros pues tenerla directamente sin tener que escribir ni una sola línea de código. Django lo podéis encontrar en djangoproject.com y aquí pues encontráis el sitio web de Django con toda la información, las características, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más interesantes o más mejores que tiene Django es su documentación, que la encontráis aquí perfectamente expresada, ¿no? Bien, ¿cuáles son los primeros pasos? Bueno, antes de eso, ¿qué actores o qué sitios web representativos utilizan Django como motor para el desarrollo de esa aplicación? Por ejemplo, Instagram, por ejemplo, Mozilla, Disqus, Bitbucket. Imagino que más de uno, dos o tres o los cuatro sitios web serán conocidos por casi todo el mundo que pueda estar aquí con nosotros y bueno, como veis, son sitios web pues bastante representativos, inclusive pues en el caso de Instagram, imaginaos la cantidad de información que ellos deben de manejar, o Bitbucket, la cantidad de procesos, la funcionalidad, Disqus también, bueno, son sitios importantes. Repito, no hace falta tener un sitio de estas características para poder sacarle partido a Django, pero bueno, por lo menos que nos dé una imagen de hasta qué punto la industria o sitios web de referencia confía en Django para poder realizar sus procesos, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a instalar Django? Bueno, antes de nada, en Python en general, cuando nosotros estamos trabajando el desarrollo de aplicaciones, es interesante utilizar lo que sería un entorno de desarrollo virtual. No estoy hablando de virtualización, de crear una máquina virtual que tenga asignada su memoria y tal, digamos, no es exactamente esto, sino es una especie de carpeta donde me aseguran que yo voy a poder estar trabajando con las librerías y con las dependencias que yo necesito para cada proyecto en las versiones que sean necesarias. Es decir, cuando yo instalo Django, instalo o voy a hacer cualquier desarrollo de software
generalmente me baso en programas de terceros, podría ser Django y otras serie de librerías o aplicaciones basadas en Django, etcétera, o basadas en Python. Y generalmente lo que quieres es que estas librerías, estas aplicaciones no se peguen con otras que tú tengas instaladas para otros proyectos, que utilice una versión de Python determinada, que utilice una versión de Django determinada, que utilice unas librerías en sus versiones determinadas, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente lo que no vas a hacer es instalarlas de manera global en tu equipo, sino que vas a instalarlas en esa carpeta que te genera un entorno de desarrollo de Python aislado de cualquier otro desarrollo o cualquier otro proyecto que puedas tener en Python. Existen diversos gestores de estos de gestores de entornos de desarrollo aislados y el más popular es VirtualEnv. Aquí encontráis la dirección para que podáis encontrar toda la documentación, etcétera, etcétera. Te viene explicada cuál es la instalación, que se utiliza vía pip generalmente, que vía pip. Pip es el gestor de dependencias de Python, ¿de acuerdo? Es el comando que yo voy a utilizar en Python, que generalmente ya está instalado cuando tú instalas Python, el comando que yo voy a utilizar para poder instalar software basado en Python y que me quede instalado en la máquina, etcétera. Y bueno, aquí te da una serie de información también sobre cómo se trabaja. Básicamente lo que tienes que hacer es instalar el entorno de desarrollo con un creator, que uno de ellos popular es el VNV, y luego tienes que activar ese entorno. Vamos a ver cuáles son los comandos en concreto que serían necesarios para hacer esto. Primero habría que instalar VirtualEnv por medio de pip, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que ya tengo instalado VirtualEnv, puedo crear un entorno ya de desarrollo virtual con el comando virtualenv venv y luego la carpeta que yo quiero utilizar para este entorno de desarrollo virtual, ¿de acuerdo? Aislado. Una vez que lo tengo generado, pues ya directamente ya puedo, en el momento en que yo quiera empezar a trabajar con este proyecto, pues ya me encargo de activar el entorno de desarrollo con este comando que es el source bin activate. Perdón. Esta parte ya la he traído hecha para no entretenernos demasiado en la sesión y poder aprovechar el tiempo al máximo. Y veis que aquí dentro de la carpeta proyectos tengo una carpeta que se llama Django Test. Me voy a meter en ella, Django Test, y aquí dentro, pues en este caso tengo, bueno, varios archivos que se generan cuando creas el entorno virtual y el Django Arsis, que es el proyecto en sí de Django que está creado. Pero antes de ver qué tenemos ahí dentro, voy a ver cómo tenemos que activar el entorno de desarrollo. Simplemente utilizamos el comando source y luego la carpeta bin, que está ahí situada, ya la veis, bin, y luego dentro de la carpeta está activate para poder activar el entorno de desarrollo. Veis que me cambia un poquito lo que es la imagen del terminal y eso me ayuda a saber que, bueno, efectivamente ya estoy dentro de este entorno de desarrollo. Bien, ahora, una vez que estoy ya dentro de un entorno de desarrollo, que esto lo vamos a tener que hacer para poder lanzar ya el comando de instalación de Django dentro de este entorno de desarrollo que acabamos de crear. Pues básicamente el comando de instalación de Django es pip install Django. Básicamente con eso se genera todo lo que es o se instala en este entorno virtual toda una serie de archivos que me sirven para gestionar proyectos en Django. ¿De acuerdo? Esto no me instala un proyecto en Django todavía, pip install Django, sino que instala lo que son los archivos de Django para que yo pueda generar cualquier número de proyectos de Django en mi ordenador. El comando que necesito para poder ya generar un proyecto, empezar a trabajar, es el comando Django admin, que se instala cuando instalo Django, y a continuación, dentro de este comando, pues puedo lanzar como varios subcomandos. Uno de ellos es el start project para iniciar un nuevo proyecto y luego a continuación el nombre del proyecto que queremos iniciar. Bien, entonces en ese caso ya se crea lo que es toda una carpeta del proyecto Django para poder empezar a trabajar. Eso también ya lo tengo hecho de casa
Y ahora vamos a ver cómo arrancar Django. Bien, vamos a ver. Sí, entonces esta carpeta Django Arsis es mi proyecto de Django. Vamos a meternos ahí, cd Django Arsis. Y en esa carpeta, vamos a hacer un clear aquí y vamos a mostrar el listado del directorio. En esta carpeta ya tengo lo que es un proyecto de Django que ha creado con los comandos que acabo de comentaros. Y dentro de esta carpeta veis que hay un archivo que se llama manage.py y este archivo manage.py es como una especie de CLI o interfaz de línea de comandos que me permite recortar o acortar o operar con los proyectos, con un proyecto en Python en particular, perdón, un proyecto en Django en particular. Y a través de este comando o este gestor manage.py, pues yo puedo hacer toda una serie de operativas. De hecho, vamos a ejecutarlo, Python manage.py, y vemos que si yo escribo así tal cual el comando, sin especificar nada más, me sale toda una serie de subcomandos que yo tengo para poder empezar a trabajar, ¿de acuerdo? De aquí hay muchos subcomandos que son, de hecho, operativas típicas en lo que es la gestión de un proyecto de Python. Por ejemplo, una de ellas sería el, el, el hacer el run server, que es para, por ejemplo, poner en marcha el servidor de desarrollo que yo voy a poder utilizar cuando esté trabajando en Python. Puedo utilizar un shell, que esto me permite entrar en una interfaz de comandos que me permite trabajar con los datos de Python. Puedo utilizar los comandos para generar migrations, que son código para atacar a las bases de datos, pero sin necesidad de hacer los create tables y todo este tipo de cosas. El comando migrate, bueno, hay los comandos para testing, etcétera, etcétera. Bien, dentro de estos comandos, el primero que vamos a ver es el run server. Y entonces hacemos python manage.py, espera, vamos a hacer un control C, un clear de nuevo, y hacemos un python manage.py y a continuación el subcomando que queréis ejecutar, run server. Y ese subcomando lo que hace es que simplemente pone en marcha el servidor de desarrollo para que tú puedas ver ya la aplicación de Python que acabamos de crear. Esta aplicación de Python que tengo yo instalada está vacía, prácticamente no he tocado más que 2 o 3 cosillas en el código, y aquí está la URL del servidor que se ha generado. La podemos pinchar y ya entramos en lo que sería la página de bienvenida que se ve cuando instalas el framework desde cero. O sea, nada más que lo has instalado, ¡pum!, directamente has generado esta vista, digamos. De hecho, aquí te dice que esta página se ve porque el debug está en verdadero o a true y que además no hemos configurado todavía ninguna ruta dentro de la aplicación. Y entonces nos muestra esta vista por defecto. De aquí podemos acceder a documentación, podemos acceder a un tutorial para empezar con Python, con Django, que de hecho os lo voy a entrar porque os lo recomiendo bastante, porque aquí viene paso por paso cuáles son las cosillas más básicas que tendríais que ir haciendo para ir conociendo lo que son los pasos típicos de trabajar con Django, cómo trabajar con las bases de datos, cómo trabajar con las aplicaciones, cómo configurar las aplicaciones, cómo configurar el gestor de administración de un sitio web del que ahora hablaré, etcétera, etcétera. Es muy interesante, tiene diversas partes y en cada parte vas aprendiendo cosas nuevas y con todo ejemplitos para que prácticamente solo tengas que copiar y pegar el código y lo vas montando en tu proyecto, ¿de acuerdo? El caso es que una vez que yo tengo Django instalado, pues bueno, me genera esta estructura de carpetas. De hecho, todas menos esta, MyApp, que ahora hablaré de ella, y te genera básicamente todo lo que hay en Django Arsis. Esto sería el proyecto de Python ya generado desde cero, ¿no? Y el manage.py, que es el gestor de línea de comandos para poder ejecutar los comandos de mantenimiento de nuestras aplicaciones Django. Bien, entonces de aquí tenemos como varios archivos que serían, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, el núcleo de la configuración de Django. Y dentro de ellos, el más interesante es el de settings.
El settings me da pues un montón de opciones de configuración para los proyectos realizados en Python. Todo esto es código generado, no lo he escrito yo, ¿de acuerdo? O sea que aquí básicamente esto es tal como lo veríais según arrancáis el proyecto. Y a la parte que quiero mostraros es un poco la parte de las aplicaciones instaladas. ¿Por qué? Porque la arquitectura de Django es por medio de aplicaciones. Parece un poco extraño a lo mejor, porque cuando nosotros hablamos de una aplicación web parece que sea una aplicación unitaria, pero cuando estamos hablando de un proyecto en Django, el proyecto en Django está generado por medio de diversas aplicaciones. Son pues una especie de módulos, aunque módulo en Python se llama otra cosa, por eso yo he utilizado este nombre, aplicaciones que nos sirven para realizar diversas cosas típicas que vas a necesitar en cualquier tipo de proyecto web. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, un panel de administración. Django contrib.admin es la aplicación, estas son aplicaciones todas que vienen instaladas en un proyecto, en cualquier proyecto Django, ¿eh? Entonces, el admin es un panel de administración para que tú puedas generar lo que es le llamamos back office o a veces backend, lo que es el panel de administración típico que se conectan tus clientes para poder gestionar la base de datos, gestionar los usuarios, gestionar yo qué sé, los artículos o las facturas o sus casos, sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el panel de administración este ya te lo da hecho Django para que tú directamente, de una manera muy ágil, pues ya directamente puedas gestionar cualquiera de las entidades de las bases de datos que estés manejando en tus programas. Auth es una aplicación que trabaja con autenticación. Te ofrece formularios para poder autenticar o para poder ingresar el usuario y la clave, te permite hacer diversos niveles de autorización por roles y obviamente por usuario clave, pero además usuarios que puedan tener distintos permisos dentro de la aplicación. Los content types te permiten gestionar lo que son los modelos, es decir, las entidades de datos que nosotros vamos a trabajar dentro de las aplicaciones. Sessions me permite generar lo que son las variables de sesión que, bueno, si sabéis que cuando un usuario visita una página, a lo largo de la visita de la página, pues generalmente deseas guardar una serie de variables y que tengan, que perduren a lo largo de varias páginas que se visitan a lo largo del uso de una aplicación, ¿no? Entonces eso se genera en las sesiones. Messages son mensajes de feedback al usuario. De una manera muy ágil, con una línea de código, yo puedo lanzar un mensaje y la próxima vez que el usuario acceda a una página, ese mensaje, pum, le aparecerá visiblemente para que el usuario sepa que ha ocurrido algo. Static Files, pues bueno, como os podéis imaginar, me sirve para trabajar con ficheros estáticos. Y además, obviamente, yo podré generar cualquier número de aplicaciones propietarias o mías personales. Una de ellas es MyApp, que esta es una aplicación que yo he generado. ¿Cómo se generan las aplicaciones dentro de Python? Pues bueno, en lo que era antes habíamos visto que dentro del comando de ayuda del manage.py está el startup. En startup yo puedo generar nuevas aplicaciones y utilizarlas dentro de mi código. ¿Ves? Por ejemplo, aquí he creado una aplicación que se llama MyApp y que tiene pues ya código personal mío que sería el código específico ya de tu proyecto. ¿Por qué podemos crear una o varias aplicaciones si se hace de esta manera? Pues se hace de esta manera para reutilizar el código entre proyectos. Yo esta aplicación podría generar toda una serie de código de manejo de cualquier operativa dentro de una aplicación que puedas necesitar o incluso traerte aplicaciones de terceros que manejen nuevas necesidades dentro de la aplicación y que ya te den hechas otras personas y que digamos que las puedas reutilizar y que se puedan compartir con otros desarrolladores, etcétera, etcétera. Y entonces esta arquitectura nos permite reutilizar el código, llevar lo que es la reutilización del código a un paso adicional. Además de todo esto,
ya vemos en este archivo de configuración que Python nos ofrece varios middleware. Los middleware son como librerías o módulos que me permiten capturar las conexiones de HTTP entre el cliente y el servidor. En la conexión con el servidor web, estas conexiones de entrada y de salida van a pasar por todos los middleware y los middleware van a poder realizar operativas de diversos tipos. Por ejemplo, Python nos ofrece ya un middleware que trata con una serie de temas bastante amplios, bastante robustos de lo que es la seguridad, así en modo general. También el tema de manejo de las sesiones, mucho de ello se basa, mucho del trabajo de variables de sesión, etcétera, se trabaja en este middleware de sesión. Como middleware son cosas que tienen que ver con el propio framework. El CSRF middleware nos permite evitar ataques de cross-site scripting y esto sirve para los formularios. Todos los formularios van como marcados con un token dentro de Python, dentro de Django, y ese token hace que cuando el formulario se envía, hay unas comprobaciones para comprobar que ese formulario realmente ha salido del propio sitio web donde estamos trabajando. Así que nadie te puede, digamos, mandar información desde otros sitios web hacia el tuyo si tú no quieres, lógicamente. El Authentication Middleware pues sirve para autenticación, message para el tema de los mensajes y esto también nos ofrece una serie de opciones de seguridad contra clickjacking. Como veis, un montón de cosas ya que nos ofrece el propio framework. También desde aquí podemos gestionar lo que son las URLs de la aplicación, ahora hablaré de ellas. Y ya aquí directamente está la configuración del sistema de templates, que obviamente también nos ofrece un potente sistema de templates para que tú puedas hacer una separación del código entre lo que es el código HTML y el código de la lógica del negocio, etcétera, etcétera. Luego, esto es para la configuración del servidor, el whisky, ¿os acordáis? Esto, bueno, hace que tú puedas configurar la configuración, que esa configuración básicamente se hace desde este archivo. Y otra serie de cosas así, las bases de datos. Otras configuraciones, por ejemplo, para las validaciones de passwords, que te hacen que puedas intentar que no haya similaridades de password entre lo que es el usuario y la password, que hay una longitud mínima, que no se utilicen password de tus usuarios que sean muy comunes, por ejemplo, admin 123 o yo qué sé, o ABCD, ¿no? Ese tipo de passwords pues no te las va a Hola, dejar. 1, 2, 3, ¿no? Es la típica. Exacto. Y luego, pues bueno, puedes configurarlo esto de mil maneras. También te ofrece también sistemas de internacionalización y bueno, como estáis viendo, viene muy potente, muy robusto para hacer un montón de cosas y esto es solo lo que te ofrece la base. También, como digo, te puedes instalar muchas otras cosas dentro de Django para poder trabajar. Así, básicamente, ¿cómo se trabaja aquí? Bien, vale, pues generalmente aquí lo que tenemos son las URLs que vienen configuradas y una de las cosas más interesantes que vienen configuradas con Python, esta línea es mía, la he comentado y la he dejado en blanco, o sea, la he dejado comentada directamente para que no se pusiese en marcha, pero esta otra URL es la URL del admin, que es una cosa muy interesante que nos viene ya creada desde cero y que está súper bien bueno, no ha pedido autenticación, vaya, porque ya me había autenticado antes y, bueno, si hago un logout lo vamos a ver. Ahora, admin y, vale, pues ahí me autentiqué y directamente aquí lo que vemos es que el Django ya te ofrece todo lo que es un panel de administración para que tú, cualquiera de las entidades que estén definidas dentro del framework, cuando me refiero a entidades que es, pues una aplicación de facturación serían los clientes, los productos, las facturas, yo qué sé, las monedas en las que vas a trabajar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces tú desde aquí directamente lo puedes administrar todo y esto ya te lo dan hecho, no tienes que programarlo. Ya él directamente desde aquí puedo crear usuarios, puedo decirle qué nivel de
permisos quiero darle a cada usuario, no solo, o sea, si pueden hacer logs, si pueden ver determinadas cosas, si pueden administrar, cambiarlas, añadir. Entonces, cada cosa que haya en la aplicación, pues tiene sus permisos y tú puedes darle a cada usuario los permisos que quieras que tenga de una manera muy, muy granular. Tienes aquí, y aquí tengo una entidad que tiene mi aplicación. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora entonces de la aplicación, ya que he creado aquí directamente, que es una aplicación donde aquí tendríamos el código ya específico para poder trabajar con una aplicación. Yo he hecho muy poquitas cosas aquí para mostraros, pero este es el código, por ejemplo, de crear un modelo. Cuando nosotros creamos una entidad dentro de nuestro programa, por ejemplo, esta entidad questions, no la creamos directamente entrando a la base de datos y escribiendo el código en un create table y luego definiendo una a una en la base de datos las columnas que va a tener este elemento, sino que esto ya trabaja por medio de clases y objetos y yo, pues bueno, creo una clase en la cual indico las propiedades que tengo de cada uno de los elementos que quiero trabajar en mi modelo. Por ejemplo, el question va a tener un question test y una fecha de publicación. Bien, y esto lo que me permite es que una vez que tengo creada este modelo y tengo enganchada la aplicación dentro de settings, el Django ya se entera que tengo un modelo y es capaz, mira, aquí está la aplicación, ya está definida, que está aquí dentro de este proyecto y ya directamente me sale en el admin. ¿De acuerdo? Hay que hacer un par de pasos intermedios que os explica muy bien aquí en estos tutoriales que os he recomendado, pero bueno, básicamente con eso ya consigo que me aparezca aquí en el admin y yo desde aquí pues puedo crear cuestiones o otra y la fecha, básicamente puedo seleccionar la fecha en la cual se creó, la hora y lo que haga falta, ¿vale? Aquí tengo dos objetos de cuestión y uno de ellos, este de aquí es el que acabo de crear, ¿de acuerdo? Se puede, esto es, digamos que es muy, muy ágil y te ahorra muchísimo trabajo a la hora de hacer el proyecto, como estáis viendo. Luego, ¿cómo trabajamos con rutas, por ejemplo? Bueno, pues aquí tenemos las URLs. Desde aquí pues puedo crear patrones de URLs y esos patrones de URLs, pues obviamente aquí tenemos una única vista que trabaja, una única URL, perdón, que trabaja con una vista que se llama myView y dentro de views pues tengo la definición de una función que se llama myView y que simplemente devuelve un texto. Bien, para poder funcionar esta vista tienes que decirle que dentro de tu aplicación o dentro de los URL patterns del proyecto, estos son el proyecto general, no es mi aplicación en particular, sino el proyecto en general, le tengo que decir que él pues incluya las URLs que están definidas en mi archivo dentro de mi aplicación, ¿no? En mi archivo de URLs de la aplicación. Y básicamente, si ya hacemos esto, si ahora nos vamos aquí hemos dicho que la vista se llama myView, pues debería mostrarme, ahí no lo escribí bien, debería mostrarme la vista, ¿de acuerdo? Lo me la está mostrando bien, myView. Algún detallito que debe estar fallando. A ver. Bueno, cosas del directo. Pero bueno, que básicamente esto es, básicamente simplemente una vez que vosotros definís las vistas, tenéis que incluirlas y una vez incluidas, pues ya se traen todas las URLs de las vistas en concreto y te las muestra. Esto hace un rato estaba funcionando, se ve que a lo mejor alguna cosa me he dejado por ahí, pero o a lo mejor el servidor que no se está refrescando, o sea.
pero bueno, es que estamos un poco encima de tiempo, no quiero entretenerme mucho más. Si alguien tiene alguna duda de Django, No, básicamente, no te preocupes. Por el momento no hay preguntas, aunque como siempre, animo a la gente a que los últimos minutos, sobre todo estamos ya a -20, se animen para sacarle partido. bien. Bueno, la otra alternativa que os quería presentar es Flask. Django está genial y me ofrece un montón de cosas, un montón de características y es estupendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, puede ser un poco abrumador para comenzar y realmente si estamos intentando hacer, por ejemplo, un sitio web basado en contenido donde tenemos algunos accesos a la base de datos y queremos mostrar HTML, pues a lo mejor no hace falta tanta, tanta, tanta cantidad de, tanta cantidad de cosas. Entonces hay otros frameworks que son más básicos y el más popular dentro de los básicos. De hecho, Flask no se considera, o ellos no se presentan a sí mismos como framework, sino se consideran como un micro framework porque las opciones que te ofrece son muy pequeñas. Te ofrece básicamente un router para gestión de rutas de la aplicación y te ofrecen básicamente también una gestión de templates, de vistas, para que tú puedas separar el código de los rectos y las vistas. Pero ya si luego quieres utilizar un ORM para trabajar con modelos, etcétera, etcétera, y no tener que atacar a la base de datos directamente, pues lo tienes que instalar de manera específica. Si ya luego quieres trabajar con cualquier cosa que se te ocurra, un sistema de usuarios o lo que sea, pues ya te lo tienes que hacer tú o bien tienes que instalar algún añadido para Flash, que hay muchos. La comunidad es bastante activa y tiene bastante popular el software, entonces tiene bastantes proyectos paralelos que tú puedes ir añadiendo, digamos, bajo demanda. No se puede comparar en cantidad de utilidades listas, pero lo bueno es que Flask es mucho más sencillo de usar. Y interesante ver que, aunque sea tan sencillo, hay muchas empresas que están utilizándolo. Por ejemplo, Pinterest utiliza Flask, Twilio también utiliza Flask, Reddit, Uber, y a veces quizás Uber no utiliza Flask en todos sus proyectos, pero sí que está entre su stack de tecnologías. Pinterest, pues lo está utilizando y bueno, es uno de los más representativos que está utilizando Flask. De hecho, si no me equivoco, empezó con Django y se pasó a Flask. Pues probablemente se le hizo muy pasado o innecesario y tal y cual, y ellos decidieron que lo que era su aplicación podían desempeñarla bien con un micro framework con la suficiente agilidad. Básicamente, ¿cómo instalamos Flask? Pues igual que instalábamos el Django, pues simplemente con el comando pip install Flask ya lo tenemos ahí. Ojo, también lo vamos a instalar dentro de un entorno de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, bueno, voy a hacer un control T para CD proyectos y aquí dentro de los proyectos hay una carpetita que se llama Flask Test, donde tengo lo que es la aplicación de Flask que tengo para trabajar y trabajamos igualmente por entornos virtuales. Entonces lo primero que habría que hacer es activar ese entorno virtual. Vale, y una vez activado, habría que instalar Flask con el comando de instalación que os acabo de comentar. ¿De acuerdo? Una vez instalado, pues ya directamente usar Flask es tan sencillo como crear un archivo con un único archivo de texto con el código y ya estamos utilizando Flask para poder trabajar. Bien, vamos a verlo como dentro de mi carpeta Flask, pues tengo básicamente ese archivo con el código que estabais viendo hace un instante. Y básicamente lo que hace es importar Flask, Flask, la clase Flask y render template, los importa del paquete Flask, luego definimos una aplicación y ya simplemente definimos tantas rutas como necesitemos. Una ruta home, que sería la ruta barra, es la ruta
principal que simplemente nos va a decir, hola mundo, una ruta en la cual le puedo pasar variables, o sea, miembros barra Miguel, miembros barra Alberto, lo que sea, pues tú, y directamente aquí podemos devolver texto, simplemente con un return ya directamente puedo devolver texto y Flask se encarga de hacer esa parte de con la interfaz del whisky, se encarga de comunicar con el servidor web y devolverle eso pues, en el formato que necesita el servidor web, con las cabeceras del HTTP y todo lo que hace para comunicar con un cliente. Y aquí incluso tengo una ruta que sirve para poder, que lo que hace es renderizarlo a través de un template. Cuando yo utilizo render template, lo que hace Flask es internamente se va a la carpeta templates y busca el template que le habéis indicado con ese nombre dentro de la carpeta templates. Y básicamente el template, pues bueno, es un HTML en el cual tengo aquí interpoladas algunas variables como volcado, código de algunas variables, en este caso la variable name, que lo que permite es pasarle datos. En este caso ese dato lo estoy recibiendo a través de la URL y básicamente lo que haría sería, lo que estoy haciendo aquí también es pasarle este valor de name como variable name al template. Y simplemente al final lo que hacemos es un run, básicamente para ejecutar la aplicación. Una vez que tengo una aplicación creada en Flask, pues simplemente hago un Python Flask, perdón, a ver, es un Python app, es que se llama app.py y ya me abre el servidor. O sea, es que es súper sencillo en comparación con Django. Claro que no te da tantas cosas, lógicamente, pero es súper sencillo. Simplemente, una vez que ya lanzas este comando, se pone en funcionamiento lo que es la aplicación escrita de esta manera y ya si accedemos a la ruta principal, me sale el Hello World. Si accedo a la ruta Members, me va a salir el código. De hecho, aquí tengo Members Miguel y dice bienvenido Miguel, tal como estáis viendo aquí, bienvenido. Y aquí le estamos interpolando la variable name dentro de la cadena bienvenido porcentaje S, ¿no? Y básicamente aquí también si pongo ciudad Barcelona, pues aquí simplemente me dice ciudad Barcelona y este es el HTML, el HTML que tengo definido en el template que estábamos viendo antes. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente esto es Flask. Es, como veis, muchísimo más sencillo y muy ágil. Si lo que queréis es trabajar con web, no son proyectos complejos, pues es una excelente alternativa. Y ya luego, pues si tenéis proyectos entre manos que son más pesados y que necesitáis trabajar y darle bueno, crear un proyecto con una serie de cosas, una serie de herramientas de seguridad muy trabajadas, pues entonces Django sería lo más interesante. Y eso es todo, Alberto. O Bueno, si ya nos tenemos estamos alguna preguntilla. acercando al tiempo que habíamos estimado, porque son -10. No ha habido preguntas. La última vez, bueno, en estos últimos 5 minutos hubo gente que se animó a hacer preguntas, así que si te parece esperamos 2, 3 minutos a ver si alguien quiere, bueno, puede ser una pregunta o puede ser simplemente cualquier comentario, ¿eh? Si habéis tenido alguna experiencia tanto trabajando con Flash como con Django, si tenéis algún feedback o cualquier otro tipo de consulta, pues genial. Mira, me están preguntando que cómo podemos poner un proyecto en producción en nuestro website. Muy bien, buena pregunta. Vamos a ver, los proyectos en producción, obviamente no vas a utilizar el servidor de desarrollo que ellos te proporcionan, ¿de acuerdo? Entonces lo que Mm, tendríamos que instalar es alguno de los servidores basados, servidores web que utilicen Whisky este.
Un Eh, segundo, porque la pregunta tiene matices. Y creo que están preguntando en concreto en Arsis. En Arsis habría que aclarar si se refieren a la plataforma de hosting compartido, de planes de hosting al uso, o si se están refiriendo a un servidor cloud, a una VPS, sí, vale, a... lo oriento de esa Entiendo que manera, no es lo sí. mismo, porque una plataforma de hosting compartido, aunque no lo tengo 100% claro, puede ser que esté limitado el número de, o el tipo de servidores, de librerías y demás que haya. Yo que yo recuerde, Python sí que funciona en el hosting compartido, pero no sé si alguno de los que tú has recomendado tendría alguna limitación. Otra cosa sería en un servidor tipo un servidor cloud, etcétera, donde podrías hacer lo que quisieras. Sí, tampoco sé exactamente si en un servidor de hosting compartido de Archis soporta Python, pero bueno, ya sabemos hoy que los servidores VPS te ofrecen un super, una cantidad de soporte muy, muy bueno y realmente unos precios muy competitivos. Entonces, prácticamente un VPS a día de hoy es prácticamente tan económico como un servidor compartido y Sí, se puede. sí que al menos, ya digo que no soy experto, pero sí que en la web decimos que en el hosting compartido es posible trabajar con Python. Lo que yo no estoy seguro, de todas formas me lo apunto y si no, hasta puntualmente pues a la persona que lo ha escrito le escribiremos y cuando colgamos el post trataremos de explicar qué cosas están disponibles en el hosting compartido y cuáles no, para que ayudar a la gente, ¿no? No va a ser que justo quieras utilizar Django y justo Django tenga que necesitar una VPS, como decíamos, o un servidor cloud. En caso de que esté disponible todo en el hosting compartido, pues lo comentamos. Si me lo apunto, igual puede ser que hasta mañana no pueda responderlo, pero sí. En todo caso, Python como tal, en teoría, en un hosting compartido es viable. Hay otra pregunta más, Miguel Ángel, que están preguntando si puedes recomendar un editor. Yo creo que esta pregunta nos la hacen bastante a menudo. No sé si en este caso en concreto, pues para Python. El editor más popular para Python se llama PyCharm. PyCharm. Ujú. Este es el editor más popular, digamos, para Python. De hecho, es una empresa que se llama JetBrains y esta empresa hace editores que son fantásticos. Y este editor, el problema es que tiene un coste. Ujú. Entonces, tendría el coste de 20 euros al mes por utilizarlo, o si lo quieres Totalmente. pagar al año, pues 199 al año. Quizás es un poco, o sea, no sé, esto ya es dependiendo de las personas. Si lo se utiliza a nivel profesional, pues no dudo que te ofrecerá un montón de herramientas súper útiles. Yo la verdad es Tienes que para uso no. particular, ¿no? Puedes pinchar en la parte de para uso particular, pues solo por curiosidad, porque igual Ah, para mira, alguien que mira. simplemente quiere hacer bueno, Sí, 89 euros al año, 9 euros al mes, bueno, es un gracias. poquito más económico, al menos igual para alguien que quiere probar. Entiendo que si no, seguro que hay 1000 editores. No sé si hay alguno de los que conozcas Hmm, que sean gratuitos que podría recomendar, aunque no sea el más popular de Python en concreto. de acuerdo. El caso es que ellos yo creo que ofrecen también, si eres estudiante, Ah, mira. lo, lo tienes o para proyectos de código abierto es gratuito. O sea, eh, ellos son bastante flexibles en este sentido, ¿sabes? Que habría que echarle un vistazo a ver Bueno, y también tienen opciones de prueba del software, suelen tener. al menos Entonces, para alguien que está empezando, para un proyecto de código abierto. También están comentando por aquí que la Anaconda, que creían que es gratis, incluso nos pasan la URL que es anaconda.com/distribution, que preguntan si es recomendable o si lo conoces. no lo conozco el Anaconda, pero bueno, lo que iba a recomendar como gratuito es el Visual Studio Code y tiene una serie de extensiones que tú puedes instalar para poder trabajar con Python. Y, y, y vamos, yo creo que la historia de estos editores, ya sabéis que, como por ejemplo Visual Studio Code, es que de casa no te ofrecen muchas utilidades,
pero en el momento en que tú ya lo personalizas para trabajar con un lenguaje de programación, pues sí que consigues bastantes prestaciones. Entonces, probablemente Visual Studio Code sería una buena alternativa, además es un editor muy ligero, que con las extensiones adecuadas, de hecho, nada más empiezas a trabajar con Python, él te va recomendando algunas extensiones, etcétera, pues ya lo puedas personalizar para poder utilizar un trabajo bastante productivo. Perfecto. Gracias también por la recomendación que nos han hecho de la Anaconda, porque, bueno, es lo que me gusta de cuando la gente hace preguntas, que siempre hay alguien que, bueno, recomienda o conoce o nos comparte algo y todos aprendemos. También haciendo otra pregunta, ves, se está animando en la recta final sobre si ¿cómo harías para poner esto, entiendo, en producción, porque lo relaciono con la primera pregunta, en un servidor, en una tarjeta Raspberry Pi? Bueno, en Raspberry Pi esto sería un Linux, entonces si lo tuvieses que poner en en un Raspberry Pi, pues para empezar habría que instalar el Python a través de los comandos del propio gestor. Yo utilizo luego tendrías que instalar algún servidor web tipo Unicorn. Este es un Yo creo que Unicorn. estás poniendo Wincorn en vez de esto es Unicorn. Vale, Unicorn. El, este es un servidor web que te permite trabajar con esta plataforma y o sea, la arquitectura es, digamos, tu aplicación de Python o Flask o lo que sea, Unicorn, que Unicorn es una especie de gestor de hilos en el cual tú puedes definir cómo abrir tantas instancias como quieras de este servidor web y cada instancia podrá atender de manera paralela a un usuario y cuando ya llegan más usuarios todavía, pues las solicitudes se van colando. Generalmente se pone una instancia de Unicorn por cada core o cada virtual core que tengas en la máquina más uno. O sea, le pondrás una instancia más del número de cores que tengas en el Raspberry, que no lo sé. Y luego, y esta se encarga de hacer una especie de balanceo, ¿no? Y luego, generalmente también se usa Nginx como proxy inverso para que haga la... Y en Nginx como proxy inverso es donde le instalas ya temas como los servidores de seguridad, SSL, etcétera, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la arquitectura que normalmente se tiene. La aplicación, el Unicorn y luego Nginx y luego a partir de ahí pues ya el cliente web, el navegador, hace la solicitud a Nginx, Nginx gestiona todo lo que es pues eso, la seguridad, los certificados de seguridad, todo. Además, Nginx es un servidor muy potente y muy rápido y muy ligero. Unicorn para poder trabajar con Django, que normalmente trabajas de manera síncrona, no asíncrona, síncrona, y Unicorn te permite aprovechar esos virtual core, esos cores de tu ordenador y luego pues la aplicación de Django que al final es lo que hemos visto más o menos. No sé si, bueno, sí, de una manera resumida Igual sería también era este. una pregunta muy concreta bueno, se nos escapaba un poco al objetivo pero interesante también. Y voy a hacer, bueno, me acaban de compartir un enlace de cómo instalar Anaconda fácilmente, voy a ver si lo puedo pegar al chat. Mientras tanto, la última, porque ya son las 4, eh, bueno, esta ya es más filosofal, es si realmente vale la pena salirse de PHP o podemos plantearnos desarrollar un proyecto enteramente en Django Flask. Sí, ¿Qué por os parece? supuesto. Vamos, lógicamente. De hecho, Django es uno de los frameworks más potentes que existen para lo que es el desarrollo, para lo que es el desarrollo en general para la web, ¿de acuerdo? O sea, de los mejores productos que existen en el mercado para poder desarrollar webs es Django, sin lugar a dudas. Pero claro, ahí ya depende un poco del proyecto,
porque PHP te ofrece una facilidad que no consigues con Django. De hecho, inclusive, aunque el proyecto sea grande, te puedes plantear también si salirte de PHP, tienes proyectos o tienes softwares muy, muy interesantes para hacer aplicaciones, por ejemplo, Laravel o Symfony. En el caso de, ¿en qué casos sería interesante? Bueno, sobre todo en el momento, como te decía al principio de la charla, en el momento en que tengas una aplicación que requiera unas funcionalidades muy potentes o un manejo de datos, de grandes cantidades de datos, sería, yo que sé, más recomendable salirte de PHP para poder utilizar, para poder, bueno, al final sacarle provecho, quiero decir, a Django. Ahora, no sé, que al final la mayor parte de los proyectos que hacemos, la verdad sí que es esa, que son proyectos basados en contenido, donde a lo mejor un WordPress te soluciona la papeleta y ya lo tienes listo. Pero si tienes que hacer una aplicación grande con una serie de niveles de seguridad y etcétera, esto no te lo ofrece un WordPress. Entonces habría que irse a frameworks y ya luego la, la, la diferencia entre el framework ya a utilizar o el lenguaje, etcétera, pues depende mucho del tipo de lenguaje con el cual tú te sientas a gusto, del proyecto o del equipo de desarrollo que va a desarrollar ese proyecto, de las necesidades luego de la aplicación que se va a desarrollar, etcétera. Ok, pues yo creo que con esto ya está. Muchas gracias. Como digo, creo que está muy bien que, aunque sea al final, ¿no? Se hagan preguntas y que compartamos un poquito experiencias, dudas, etcétera. Al final aquí yo me doy por contento con que todos hayamos aprendido algo, nos hayamos hecho una idea de si esto es para nosotros, si no, si realmente prefiero utilizar otro entorno, otro lenguaje, pero yo creo que está muy bien. Como digo siempre, pasarnos también comentarios sobre si os gustan este tipo de temáticas, si queréis que continuemos haciendo. Está previsto, hay un calendario interesante de webinars. Creo que algunos ya los habíamos notificado, en breve mandaremos otro correo, pero vamos, ya que os tengo aquí, el próximo va a ser sobre introducción a Node.js y MongoDB, después una comparativa sobre MySQL, PostgreSQL y SQLite. Después hablaremos de bases de datos en tiempo real con Meteor.js, una introducción a ver si lo pronuncio bien, Vue.js, es que, ¿cómo lo pronuncias tú, Miguel Ángel? View. Vue, eso, Vue.js, y también hablaremos de Angular. Eso es un poco lo que estaba previsto. Este año, estos meses, hemos tirado un poco por esta parte de programación porque no la habíamos tocado tanto. Hace unos meses hablamos muchísimo de WordPress, hicimos 5 de WordPress que también tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube. Y nada, que espero que os guste, que nos paséis comentarios a través de las encuestas y que os llegan por correo. Y a los que se han conectado un poquito más tarde, que ha habido gente que se ha ido conectando un poquito según íbamos avanzando, os recuerdo que mañana os llegará un mail automático con el enlace a la grabación del vídeo completo. Entonces, si alguien ha llegado ahí cuarto y se ha perdido los 15 primeros minutos, lo puede ver. Gracias a todos los que están diciendo gracias, a todos los que han asistido y que paséis una buena tarde. Gracias, Un Miguel Ángel. abrazo. Un saludo, Muchas hasta gracias. luego.